Yo sé que este tipo de historias quizá a lo mejor no son las mejores para empezar una temporada, no lo sé. Pero desde luego cuando algo confluye en el seno de una familia cualquiera, cuando algo extraño sucede y cuando provoca una serie de impactos difícilmente descriptibles, nosotros tenemos que acudir a la zona, tenemos que acudir al lugar y desde luego tenemos que dar voz al testigo que quiere contar lo que pasa. Quiere contar porque necesita respuestas, quiere contar porque necesita saber si es algo único en su área, en su hábitat, en su hogar. Hay que entender esto. Y la necesidad de compartir quizá también puede servir de bálsamo. Seguro que en alguna ocasión habrán percibido en su propia piel la sensación de que no están solos, pese a no estar acompañados por alguien. La sensación de ser observados por una mirada invisible. La sensación quizá percibida en un instante donde el ambiente parece enrarecerse sin motivo ni razón. Y quizá también piénsenlo, en una gran mayoría de ocasiones esa sensación desaparece sin que haya pasado a ser, una simple falsa alarma. Solo una sensación quizá provocada por el subconsciente, quién sabe. Pero ¿qué ocurre cuando esa misma sensación no es pasajera? ¿Qué sucedería, piénsenlo, si el hogar que habitamos y que nos brinda protección albergase algo que parece acompañarnos desde las sombras que alberga nuestro entorno más íntimo y personal? ¿Qué sucede cuando la simple sensación se transforma en una concatenación de presuntas evidencias? Vamos a conocer, si os parece, la historia de una familia como cualquier otra. La historia que se describe en una vivienda unifamiliar situada en algún lugar de la provincia de Málaga. Pero fijaos que allí, bajo el silencio y la aparente normalidad que se presenta tras toda puerta de vecino, se describen líneas ininteligibles para la propia familia que casi con algo de resignación se ha acostumbrado a presenciar determinados episodios que escapan a cualquier comprensión. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces se rompe el silencio. Quizá en un intento, lo hemos dicho, de atenuar la situación o de encontrar alguna explicación. Nosotros hemos estado allí, hemos conocido a la familia, hemos recorrido cada palmo de la vivienda y hemos sido testigos de la mirada que refleja su propia verdad. Y yo sé que hablar de esto no es fácil. Romper el silencio puede ser un bálsamo de alivio para el testigo, pero también una incuestionable carga no exenta de peaje. Sirve sin duda, claro, de perfecto ejemplo de valentía, como el que vamos a presenciar esta noche. Hoy nos acompañan los principales protagonistas de esta historia, la familia como núcleo principal de todo un entramado de extraños acontecimientos. Y también parte de este equipo, ya lo saben, los amigos del Grupo IPA, que hemos estado con ellos, hemos acudido al lugar, lo hemos dicho, y nos hemos encontrado la realidad vivida por una familia. La verdad que nos cuentan, ¿no? Francisco, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Acudimos a tu casa, a tu vivienda. Algo parece ocurrir. Todo surge de una llamada, y de una llamada que dice, oye, aquí ocurren cosas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a poner pruebas, vamos a poner aparatos. Pero de primera instancia ya lo que nos cuentas es rompedor. Hablas de fenómenos, de situaciones comprensiblemente anómalas que ocurren desde muy temprana edad. Efectivamente, desde prácticamente que nos fuimos a vivir a la vivienda la construimos nosotros, mis padres, y desde un principio se sentía algo extraño, ¿no? Percibíamos ruido, algún murmullo, cosas que al principio achacabas a la vivienda en sí, pero que con el tiempo pues te iba quedando ahí un pozo de la duda de qué podía ser aquello, ¿no? ¿A qué edad? Porque nos lo cuenta muy temprana, pero todo parece confluir. Hablamos de, eras prácticamente un niño tras una tragedia que ocurre en tu propia vivienda, en tu propio hogar, te salpica muy de cerca. Y todo parece ser que surge, ¿no?, de aquel punto. Antes del suceso ya ocurrían cosas, ¿no? Escuchábamos pasos, escuchábamos ruidos, todo lo achacábamos a que era una vivienda grande, achacábamos a que había muebles que por la noche, por el cambio de temperatura, pues pueden crujir. Pero sí que es verdad que cuando sucede el hecho traumático del fallecimiento de mi hermano, pues se agudizan un poco los hechos, ¿no? Los ruidos,
empiezas a notar cosas que antes no notabas, que bueno, no le das importancia, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que no es normal. ¿Qué sucede? Pues desde, como te decía, escuchar voces hasta sentir cómo se apoyan en los pies de la cama, te despiertan, movimientos de la cama, un frío tremendo en la cara cuando están las ventanas cerradas, y incluso una brisa, pasos en el pasillo, infinidad de cosas que vas acumulando y que al final, pues, como te decía, va creando un pozo de que te crea inquietud, ¿no? Que te crea un poco de desasosiego. Yo recuerdo bien que estábamos en tu habitación cuando eras niño. Exacto. Y me decías, yo he notado en más de una ocasión como alguien se ha aproximado a la cama en mitad de la noche y se sentaba, ¿no?, a los pies de la cama, ¿no? Además que lo especificabas muy bien, ¿no? Era algo muy descriptivo. Notabas como la cama se hundía, notabas el peso de alguien que cuando mirabas no estaba. Efectivamente. Yo teníamos un gato, como te conté en la visita que nos hicisteis, y lo achacaba que era muchas veces el gato, encendía la luz y el gato nunca estaba, bueno, a veces estaba, ¿no?, pero que la mayoría de las veces no estaba, y era lo que te chocaba, ¿no? Sentías paso en el dormitorio, y bueno, con esa edad tampoco le da mucha importancia a estos temas, ¿no?, porque tampoco tenía el conocimiento que pudiese tener ahora. Antes no había programas como los que hay hoy en día, o tampoco uno tenía acceso a ellos. Entonces pues lo ibas dejando y no le dabas más importancia, porque si no al final te volvía un poco loco, ¿no?, si le daba tanta importancia a esos hechos. Un trágico acontecimiento, fallece tu hermano en un terrible accidente en tu propia casa. Tiempo después, aquellos fenómenos parecen ser más cotidianos, pero es que a tu madre también le ocurre algo en tu propia habitación, porque en un principio todo parece ser que se concentra en ese lugar, en ese punto de la vivienda. Luego evidentemente comprobaremos cómo se expande y al final todo acaba contaminado, ¿no?, por esos extraños acontecimientos. Pero yo recuerdo también tu madre como nos contaba algo, ¿no?, y estamos hablando de hace mucho tiempo ya. ¿Qué es lo que le ocurrió? Ella un día, mientras limpiaba el dormitorio, semanas antes de que falleciera mi hermano, compró mi madre una figurita que constaba de dos piezas de cerámica que estaban unidas por un cordón, que imitaban a un niño y una niña, pues con un teléfono, pues que estaban hablando por teléfono, ¿no? Las figuras estaban cogidas con una alcayata, vamos, bien sujetas, que esas ni tampoco tenían peso como para una alcayata, ¿no?, para doblar una alcayata. Y esa figura pues cayó al suelo de forma extraña, vamos, era imposible físicamente que aquello se saliese solo, y cayó al suelo, se destrozó. Y eso fue una semana o un par de semanas después de que le ocurriera a mi hermano eso. Estamos hablando de 1989. Efectivamente. Tiempo después ocurre este fenómeno en tu propia habitación, ante la mirada de tu madre. Hay que entender la situación, ojo, que esto parece fácil, y contarlo todavía parece más, pero ¿qué ocurre? Bien, pues que el tiempo pasan los años, y nos dices, hace 2 meses, en mi propia casa, estamos hablando ya de que ha llovido desde entonces, comienzo a presenciar una especie de sombra. Efectivamente, desde que nos mudamos a la casa de abajo, la sensación era distinta a lo que sentíamos en la parte de arriba, la casa de arriba, y en determinados momentos se han acentuado digamos, estas manifestaciones. Justo antes de que naciera nuestro primer hijo, pues se dieron alguna situación de sombras y demás que parecían verse, pero bueno, no tanto como hace un par de meses, que una noche acostados pues yo sentí perfectamente cómo me movían las piernas, cómo me despertaban
moviéndome las piernas, y cuando me desperté vi a una persona en los pies de la cama. No sabría describirla porque era una sombra, parece que tenía algo en la cabeza, era bastante alto, no le veía la parte de abajo del cuerpo, solamente medio cuerpo, y vi cómo esa persona se iba para afuera de la habitación. Yo sigo durmiendo porque la verdad estas cosas me dan respeto pero tampoco miedo, ¿no? Y no le doy mayor importancia. Pero a la mañana siguiente, cuando llego del trabajo, a mediodía, mi mujer me llama a la cocina para decirme: oye, anoche me desperté, ya estaba durmiendo con los niños, uno de ellos estaba malo, me desperté para ir a darle la medicina a medianoche y serían las 3, y vi cómo salía del dormitorio, salía una sombra que venía hacia mí y se difuminó, justo cuando se acercaba a mí se difuminó. Entonces yo ahí es cuando ya digo, pues lo que yo vi anoche no era producto del sueño, de mi imaginación, sino que algo había. Esa noche ocurre algo más. Es decir, no eres el único que parece presenciar algo extraño en tu propia vivienda, en las cercanías de tu propio dormitorio. Hablas de tu mujer. Esther, buenas noches. Buenas noches. Esther, buenas noches. Buenas noches. Nos comenta, ¿no? Bueno, oye, mira, he visto algo, una especie de sombra, una presencia sombría en la habitación, pero es que esa misma noche algo ves tú también. Pues sí, vaya, yo me desperté, como él ha dicho. El niño le tocaba la medicina, iba para la cocina, y cuando me acercaba al cuarto, vaya, encendí la luz y vi cómo la sombra salía de su cuarto y venía hacia mí. Yo en ese momento, pues me asusté muchísimo, porque a mí sí que me asusta, ¿eh? Y encendí todas las luces de la casa, se difuminó, desapareció, pero no lo quise despertar porque, hombre, eran las 3 de la mañana, no lo iba a despertar, pero sí que al día siguiente corriendo fui y se lo conté. Yo lo tengo aquí en las anotaciones, yo no sé si coinciden esa misma noche. Yo he dicho que sí, de quizá demasiado rápido. ¿Fue esa misma noche la presencia? Sí. O sea, ¿visteis los dos la misma presencia la misma noche? Sí. Para que nuestros amigos se hagan una ligera idea. La habitación de Javier, tu habitación, Esther, la puerta da un pasillo que conecta de forma directa con la habitación de tus hijos. Tú la presencia la viste de forma literal salir de la habitación de vuestra en dirección a la habitación de vuestros hijos. Hago hincapié y hago inciso en esto porque nos vamos a encontrar con que la clave de todo esto confluye en ese lugar, el área del pasillo, donde también hay una zona muy interesante donde hemos realizado pruebas y hemos obtenido algo. Javier, te he dicho antes Francisco, madre mía. Hay algo que me llama la atención. El horario, la hora en la que suelen ocurrir estos fenómenos suele coincidir, nos relatabas, con la hora de fallecimiento de tu hermano. Siempre los hechos han ocurrido siempre a las 3, 3:30, no sé por qué, pero casualmente sí. Siempre se han dado precisamente en el dormitorio nuestro, como te comentaba antes. Casualmente te digo las 3 porque el hecho de mi hermano falleció también a las 3 y parece que esa hora pues tiene algo, no sé por qué, pero siempre ha confluido en esa hora, en ese tramo de hora 3, 3:30. En la casa hay 2 perros y esto yo creo que es algo inequívoco, una buena señal, buenos detectores. Cuando algo ocurre los animales siempre lo detectan. Sí. Bueno, tendrán ese sexto sentido que nosotros no tenemos y lo tenemos copado con otro tipo de cuestiones y ellos sí que lo tienen bien desarrollado. Y en este caso los perros son pues una especie de detector. Hay episodios donde los perros se asustan, se vuelven locos, quieren acceder al lugar, en algunas noches, a la vivienda de la zona exterior y en otras ocasiones se quieren salir, Efectivamente. Pero al final todo sucede en el mismo punto. Sí. Todo va dirigido a la habitación también de vuestros hijos. Sí. Efectivamente, la noche aquella, cuando
me desperté y Esther después se levantó para la medicina de los niños, el perro se volvió loco, empezó a pegar en la puerta de la cocina, que quería como un loco entrar dentro de la casa. Abrí la puerta y el perro se metió debajo de la mesita del salón y no había forma de sacarlo. Un perro grande, lo habéis visto, y no había forma de que saliese. En otros casos que se dan más adelante ocurre algo muy parecido, como ahora comentaremos, ¿no? Días después fue cuando Esther oyó en el salón cómo se abría y se cerraba la puerta donde estaban las medicinas. Da la casualidad que vuelvo a estar ya durmiendo en el dormitorio y ella con los niños, porque otra vez nuestro hijo mayor pues padece mucho de asma y demás, y ella pues se acostó con él porque se despertó a medianoche. El niño también oye el ruido del mueble de la cocina, del salón, y el niño decía: papá está en el salón. Pero mi mujer lógicamente le dio la razón, le dijo que sí, pero sabíamos que no, yo estaba acostado. Yo he estado allí y me señalabas ese armario, ese pequeño armario, una puerta con un sonido muy peculiar. Es decir, no es extremadamente difícil percibir, ¿no?, o identificar ese sonido. Y además lo tenías muy claro, era ese, el de esa puerta concretamente. Un armario que puede tener 8 puertecitas y una de ellas era la que se identificaba, ¿no?, como el cajón de las medicinas. Exacto. No solo los niños perciben cosas, porque ahora vamos a hablar de todo esto, y yo os hacía varias preguntas junto a los compañeros de Grupo IPA, con Carlos y Josefina y Miche, que también están aquí, ahora vamos a pasar a saludarlos. Pero yo os hacía varias preguntas, ¿no? Es decir, además de los niños, insistía también en esos animales, y Esther nos decía: sí, es que yo en los animales he notado comportamientos, bueno, pues quizá a lo mejor no de todo normal, ¿no?, de forma habitual. Me hablabas cuando el perro se asustaba, ¿no?, y se escondía, ¿no?, agazapado en la habitación de vuestros hijos. Y os hacía una pregunta: delante de vuestros hijos no sueles hablar de esto, no, lógicamente. Para nada. Pero es que ellos también ven cosas. Sí. Él, sobre todo el mayor, desde hace mucho tiempo relataba que veía una figura de un hombre alto, sobre todo en uno de los cuartos de la vivienda. También cuando él era pequeñito describió a un niño que por los rasgos físicos y por la ropa que llevaba podría asemejarse a la ropa y al aspecto que tenía mi hermano cuando falleció. Y efectivamente no hace muchos días, después de la investigación, pues el niño me relataba de que había en el quicio de la puerta de su cuarto había un hombre que él pensaba que era yo, pero como vio que no entraba dentro del dormitorio, dice: va, tú no eras. Entonces pues yo le dije: ¿tú qué hiciste? Dice: pues nada, me di la vuelta y no miré más para la puerta. Cuando esto ocurre en la familia, bueno, hay que ponerse en situación, ¿no? Nosotros no podemos decir a qué corresponde tan inusual acontecimiento, y sobre todo cuando se produce de forma cíclica y repetida, periódica. Pero es que hay niños, y cuando hay niños el asunto se torna todavía mucho más delicado, ¿no? Y tratar este tipo de cuestiones a veces, bueno, pues sirve de bien poco, sobre todo cuando ellos estén delante. Aseguráis que jamás habéis mencionado nada de lo que vosotros habéis percibido delante de los menores. Bien, esto a lo mejor lo podemos entender o no, pero ojo, es que no solo los menores han visto cosas, sino que también visitantes, familiares, amigos, que acuden a vuestra casa, perciben, sienten, ven. Se transforman también en testigos, ¿no? Esther, nos hablabas de tu madre en un episodio, el alacena, un pequeño almacén de alimentos situado en el pasillo que comunica tu habitación con la habitación de los niños. Y ahí ocurrió algo y lo protagonizó tu madre. ¿Qué ocurrió? Pues efectivamente, mi madre estaba jugando con los niños al escondite y se escondió en la alacena. Los niños la estaban buscando, pero mis hijos le dan mucho susto y se escondieron donde yo estaba, que era en otra habitación, y estaba bastante lejos de la alacena.
Y mi madre pues empezó a decir, oye, abrirme, que no puedo salir. Y de repente abrió, pero como con un empujón muy fuerte. Y dice, oye, ¿dónde están los niños? Y digo, pues los niños están escondidos en otra habitación. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo no podía salir, la alacena me estaban empujando para no salir. Entonces, pues ahí se quedó la cosa. Ella, la percepción que tenía era que una persona le estaba empujando y ella no podía abrir desde dentro. La alacena no tiene llaves, ¿eh? Que no le puedes echar la llave ni nada de eso. Es simplemente una puerta que se entorna y se cierra y se abre sola, vaya, que se abre fácilmente. Ella notó como alguien presionaba al otro lado de la puerta. Esto es tremendo. Algo ocurre con tu madre también, porque ella te dice, Esther, he visto una persona. Cuéntanos. Pues ella está sentada y ve como un hombre entra por la puerta y pensaba que era mi padre, que estaba afuera en el jardín, y empezó a llamarlo y empezó, oye, Antonia. Y digo, ¿qué estás haciendo? Dice, pues llamando a tu padre que se ha ido para el cuarto. Y digo, no, la puerta está cerrada, no entra nadie. Dice, ¿cómo va a ser eso si yo la acabo de pasar? Y ella, claro, fuimos al cuarto, vimos, no había nada, pero ella asegura, vaya, segurísima de que alguien entró y pasó y era un hombre y pensaba que era mi padre. El tema de ver, observar, va mucho más allá de la sombra, de, bueno, esa presencia sombría, ¿no?, que a veces habéis podido contemplar, porque también se habla de datos descriptivos muy concretos, ¿no?, y de lugares muy concretos. Tú hablabas, Javier, de tu antigua habitación cuando niño y de la presencia también de un niño. Sí. Bueno, el niño en sí lo vio, como te decía, mi hijo, Uh-huh. pero lo vio fuera de lo que es la vivienda, lo vio fuera en el jardín. Un día estaba mi suegra, estaba jugando con él allí en el jardín, y el niño se sentó en un bordillo y decía que no, le dijo, nene, ¿por qué no juegas? Y el niño le respondió que es que su amigo no le dejaba jugar. Y dice, ¿quién es tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Dice, pues niño que está ahí con la pelota. ¿Y qué niño? Pues niño de la camiseta de rayas, roja y blanca. Entonces mi suegra pues se quedó bloqueada. Cuando me lo contó, pues precisamente, efectivamente, la camiseta que tenía el día del accidente mi hermano, una camiseta roja y blanca, y era tal y como la describía el niño. De nuevo nos encontramos con el nexo de unión con tu hermano. También me contabas y relatabas justo cuando comentabas esto, oye, es que ocurrió algo, ¿no? Aquel objeto que se perdió Efectivamente. y que tras el fallecimiento apareció en un lugar muy concreto. Cuéntanos. Sí, mi hermano tenía una vinculación muy fuerte con mi abuela materna, y me contó, esto me lo contó ella al cabo de tiempo, ¿no? Y me contaba que ella vivía en aquel entonces a unos 200 metros de mi casa. Lo que había entre ambas casas pues prácticamente era todo terrizo, excepto la carretera, y en uno de las aceras, que como te digo era terrizo, pues apareció una manualidad que hizo mi hermano unos meses antes de su fallecimiento. Lo hizo y precisamente mi abuela lo ayudó a hacerlo, ¿no? Era un colador con unas lanas que imitaban una cara, y ese objeto apareció sin saber cómo en mitad del camino, cuando eso ni mucho menos lo tiramos nosotros, ni nadie lo habría sacado de la casa. Además apareció bastante alejado de la casa, con lo cual era un poco extraño, ¿no? Y mi abuela guardaba ese objeto con mucho cariño por eso, porque era de él y lo encontró. Ella decía que era un mensaje que la quería mandar, que mi hermano le quería regalar eso a mi abuela. Puertas abiertas que aparecen sin ningún motivo, presencia sombría detectada en algún lugar concreto de la casa, y un salón en la segunda planta de la vivienda, donde tú, Esther, dices, en esos dos sofás, ¿no?, que parecen estar casi uno enfrente del otro,
haber sentido cosas. ¿Esa es la zona quizá donde tú notas pasos? Donde... Cuéntanos. A ver, efectivamente, nosotros vivimos abajo y de la casa de arriba yo constantemente escucho ruidos, pasos, movimientos de sofá, que arrastran sofá, y la verdad es que tú intentas buscarle una explicación, pero llega un momento que dice, un día pues vale, pues se habrá levantado mi suegra y habrá arrastrado el sofá, es lo más normal del mundo, pero cuando eso es continuamente una noche, otra noche y otra noche, pues como tú dices, pasa algo. Y además que yo le pregunto al otro día, oye, ¿te has levantado, has arrastrado? Y ella a lo mejor es que ni se ha enterado. Hay que decir que no es un piso. Esto es una casa. Exacto. 3 plantas. Abajo vivís vosotros. En la planta del medio, por decirlo de algún modo, sí, viven tus suegros. Y en la planta de arriba no vive nadie. Nadie habita con normalidad la planta superior. ¿Dónde se sitúa? Tu habitación. Tu habitación cuando eras niño. Exacto. Claro, es que cuando hablamos ya de una situación que no es vivida por una persona, por un matrimonio, por una familia con hijos, sino también tu madre, en este caso Javier, que recientemente vuelve a sentir cosas. Efectivamente, ella hasta ahora nunca había aludido a estos temas. Ella nunca me ha dicho, pues mira, me ha pasado esto. Pero sí que desde la investigación, no sé si es casualidad o qué, ha encontrado pues eso. Ella cierra normalmente las puertas de arriba porque, como bien dice, arriba no se hace vida, solamente ella sube por la noche para dormir, y las puertas pues aparecieron abiertas una de las noches. Otra noche llegó una tía, hermana de mi madre, y le dijo, África, tienes la luz encendida de la casa de arriba, del cuarto de arriba. Y ella dijo, imposible, no sube nadie. Como vosotros habéis visto, mi padre está impedido físicamente y no puede subir una escalera. Entonces ellos son los dos únicos que viven y que entran en la casa. Incomprensiblemente la luz estaba encendida. Y ya te digo, ella... el día de la investigación, de la última vez que nos visitó Carlos, Josefina y Miche, pues dice que empezó a escuchar gente como murmullar en la planta de abajo, escuchó pasos y ella sentía de que no estaba sola en la casa, ella sentía de que alguien había. Esa sensación es compartida, Esther, en estos últimos días, porque de nuevo vuelves a escuchar pasos de forma reiterada. Efectivamente. Y tu hijo vuelve a ver la sombra de un hombre. Efectivamente, ese día que comenta él, pues mi suegra, que sabe que lo escucho y ella no escuchaba nada, me dice, esta noche he escuchado yo esto. Digo, sí, y yo he escuchado de subir, bajar escaleras, de moverse, en mi salón, de entrar, salir, y mi hijo de ver una silueta en el umbral de su puerta. Es decir, que parece que nuestra visita activa de nuevo el fenómeno, vuelve a producirse, ¿no?, de una forma quizá más incisiva, incluso a manifestarse delante de tu madre, que llevaba años ya sin contemplar, bueno, nada llamativo, a lo mejor guardando silencio, no lo sabemos tampoco. Carlos Cayuela, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Menuda historia a la que nos acercamos, y quizá a lo mejor también, ¿no?, gracias a nuestra visita, o por culpa de nuestra visita, aquello parece haberse acrecentado de algún modo. Josefina, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Nosotros acudimos al lugar y queremos poner el punto de mira. Queremos poner, Carlos, pues diferentes dispositivos para ver qué captan las cámaras, para ver qué captan las grabadoras, y nuestra amiga Josefina, que ya saben ustedes, bueno, pues que con cierta sensibilidad, porque nosotros desde luego ninguna, ya lo saben, pues trata de agudizar sus sentidos y experimentamos. Ella acude allí sin saber a dónde va, sin saber lo que se va a encontrar y, por supuesto, sin conocer la historia. Y nosotros queremos contrastar, queremos comprobar qué es lo que nos cuenta la familia, qué es lo que dicen los dispositivos, si cuentan algo, y qué es lo que percibe Josefina. Carlos, cuando vamos allí, desde luego nos encontramos con una vivienda como otra cualquiera, con una familia como otra cualquiera,
Te iba a decir con 2 perros como otros cualquiera, pero no, había un perro que era bastante, ¿cómo diría yo? Intimidatorio, ¿no? O intimidador. Y aún así el perro daba señales también de asustarse de vez en cuando, ¿no? O sea, que algo ocurría allí. Bien, empezamos con la ronda de entrevistas, colocamos cámaras, colocamos dispositivos y Josefina comienza a hacer ese rastreo. Las sensaciones, desde luego, comienzan a ebullir. Efectivamente, ya de por sí, de estos años que llevamos experimentando en viviendas privadas, donde nos llaman las familias, nos creó una serie de incertidumbre bastante grande porque eran una serie de relatos y acontecimientos. Había tantos relatos y tantos acontecimientos que al principio no sabíamos dónde focalizarlo todo. La familia, como bien ha comentado antes Javier y Esther, de primera nos comentan que se escuchan pasos en el salón, que parece que alguien se sienta, ¿no?, cuando está tu padre y está él. Y lo primero que nos cuenta la familia es el trágico accidente del hermano. Entonces, con estos primeros datos, empezamos a focalizarlo por ahí, para ver si los fenómenos que ocurrían en la vivienda venían del hermano, ¿no? Pero parece ser que no, porque a raíz de la primera toma de contacto, el primer barrido que realiza Josefina, que ella ahora no lo comentará, ella no nota la presencia de ningún niño allí, pero en cambio nota la presencia de algo, llamémoslo, más oscuro. ¿Por qué allí ocurre algo? Efectivamente sucede algo dramático, 1989, pero estamos hablando de un terreno que antiguamente era un olivar, y que en ese olivar ocurrían cosas. ¿Qué es lo que ocurría, Javier? Bueno, a la zona del puerto de la Torre, tiempo atrás, en la época de la posguerra y la guerra civil, era el camino de Antequera, digamos, era la primera parada de postas que había hasta Madrid, era el puerto de la Torre, y allí había mucho tránsito, pues, de intercambio había como trapicheo, digamos, ¿no? Según me contaba mi abuelo, mis padres, allí hubo más algún que otro acontecimiento, pues, sangriento, de asesinato. En tiempos de guerra también hubo muertes, pero sobre todo lo que yo sí sé que ha ocurrido y que he visto ha sido algún suicidio, al menos 3 tengo conocimiento de ellos que ocurrieron allí. Uno de ellos, vamos, fue hará unos 20 y tantos, 25, 30 años más o menos, que lo vi yo como descolgaban a la persona, ¿no? Entonces, todo ha cambiado desde entonces, 2 décadas, solamente 2 décadas, y aquello es completamente un lugar urbanizado como cualquier otro. Pero antaño, hace algunas décadas, referías 20 años, 2 décadas, pues aquello era una zona relativamente apartada del núcleo urbano de Málaga, rodeado, pues, lo que estamos diciendo, ¿no?, un olivar, una zona de plantación de olivos. Bien, quizá esto a lo mejor, no sé si marca de alguna manera, de forma especial, el suelo, el sustrato, la base de donde se edifica todo. El caso es que nuestra amiga Josefina llega allí y la sensación que percibe no es, desde luego, acorde a lo que describen los familiares. Va un paso más y dice que sí, que sombras, pero mucho más oscuras que lo que nos relata nuestros amigos, la familia. Josefina, cuéntanos. Bueno, pues cuando llegamos a la casa de Javier y de Esther la primera vez, yo realicé la toma de contacto. Digamos que marqué los puntos calientes, los puntos fríos, dependiendo cómo cada uno lo quiera entender. Efectivamente, subimos arriba a la planta donde no se hace vida normalmente. Y bueno, donde primero entré fue en el dormitorio de Javier, cuando era pequeño. Al principio, digamos que me costó un poco ubicar a las presencias o entidades que había allí, porque sobre todo en la zona de fuera, en el exterior, lo que es la zona de la jardinada, no encontraba, digamos, qué es lo que había allí, ¿no?
Veía como una especie de sombra que se movía rápidamente, pero no entendía muy bien qué era. Cuando subimos arriba al dormitorio, le describía a Javier a un hombre alto, corpulento, con un traje más bien antiguo, de botones, un traje de chaqueta, y que llevaba una especie de sombrero, gorro o como una especie, digamos, de gorra de bueno, que quizás nuestros abuelos llevaban. No me dijo nada, no me quiso hablar en ese momento, estaba como un poco, digamos, asombrado de que a lo mejor de que alguien lo pudiera ver. Después estuvimos haciendo otro barrido por la casa, bajamos abajo a lo que es su casa en sí, y sí es cierto que allí la sensación era diferente. Digamos que el dormitorio de Javier da justo en una parte del dormitorio de los niños y del pasillo, creo recordar, y ahí sí que se notaba cierta sensación de inquietud, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención fue que al entrar a la casa nos estaban enseñando la propiedad, y uno de los pequeños nos dijo: no entréis a ese dormitorio, bueno, era de un despacho, no entréis a ese dormitorio porque es el cuarto de la bruja, nos comentó. Y bueno, nos llamó la atención ese detalle, que los pequeños a ciertas zonas de la casa le tenían bastante pánico. Hemos hecho prueba, Carlos, en ese dormitorio, no hemos extraído ninguna prueba contundente, ni los dispositivos al menos nos han contado algo interesante, pero sí que es cierto que Esther, en esa habitación que es su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, de algún modo siente cierta intranquilidad. Pues sí, ahí he notado como alguien está detrás mía o he visto sombras y los niños no quieren entrar. Esa zona, los niños es algo que... En mi dormitorio no quieren entrar. Vaya, si entran es porque voy yo con ellos, pero ellos solos no entran. Hay un lugar, y ahora vamos a seguir con esa toma de contacto que Josefina mantiene, ¿no? con el entorno y sus sensaciones y sus percepciones, porque, insisto, lo que ella siente y así nos lo manifiesta, bueno, todo esto puede ser más o menos subjetivo, pero su sensación es la que es. Y desde luego no tiene nada que ver en un principio con lo que la familia nos cuenta. Hay una zona, insisto, que es la zona del pasillo, que conecta la habitación de los hijos, la alacena, la habitación de Javier y de Esther, que quizá a lo mejor se podría decir que es la zona caliente de la casa, de la vivienda. Josefina también ahí como que tiene el sentido más, no sé si desarrollado, pero sí que se ve cuando notas, bueno, cierta, ¿cómo te diría yo? No violencia de acontecimientos, pero sí algo más ansiedad, sí. ¿Por qué puede ser eso? Conectan, justo encima de ese pasillo hay una serie de escaleras que comunica a toda la casa. Sí, digamos que después de ir varias veces a la casa, ¿no? y de realizar diferentes pruebas, también desde una vez a la otra sucedieron cosas entre medias que la familia nos iba contando a raíz de las pruebas que habíamos hecho, de lo que yo había dicho en ese día. Nos dimos cuenta de que es cierto de que en esa zona, en las 3 plantas de la casa, justo en esa zona es donde sucedía o donde más se escuchaba, por ejemplo, el andar, el movimiento de los muebles, sobre todo el ver las sombras que salían de una habitación y se iban a otra, sobre todo era en esa zona. Una de las cosas que hemos podido deducir es que pueda haber algún tipo de vórtice que ya se ha dado se ha comentado, ¿no? en otras investigaciones también. Y sí es verdad que hay una conexión con el cuarto, el dormitorio de Javier de pequeño, lo que es donde se oye en la planta de arriba el arrastrar de muebles y los pasos, y el pasillo y el dormitorio tanto de los pequeños como de Esther y de Javier. Ahí hicimos una prueba, yo recuerdo bien, hemos hecho varias en esa zona. Yo recuerdo la primera noche cuando estábamos allí, cómo Josefina realizaba una pregunta, eso lo vimos después a través de la radio y la cámara, pero sí que se notaba como el perro estaba fuera con nosotros y reaccionó. Eso fue
Eso fue realmente inquietante, ¿no? Como bien dice, nos encontrábamos fuera, en el patio, justo además en el sitio donde ocurrió el trágico accidente. Estábamos esperando con un walkie, mientras que Josefina y Esther realizaban una prueba. Ellas dos se encontraban en el cuarto donde Javier comentó anteriormente que es donde le tocaron el pie y vio la sombra de salir del cuarto. Y en esa de que el perro, de buenas a primeras, fueron ambos perros, se quedaron fijamente mirando hacia la ventana de la cocina. En ese momento nosotros fuimos conscientes de ello, nos dimos cuenta. Cierto. Y pasado unos 3-4 segundos, no fueron más, se escucharon 3 golpes bastante fuertes que incluso ellas dos lo pudieron escuchar. Vamos a escuchar, si te parece bien, esos 3 golpes, día 1, primera noche, y aquella prueba, ¿no? Nadie quiere hacerte daño, Alejandro. ¿Sigues aquí todavía? ¿En esta casa? Tres golpes que cortan la conversación de Josefina, o conversación, o frase. Bueno, estaba realizando una pregunta y de repente, pum, pum, pum. 3 golpes. Esos 3 golpes nosotros lo percibimos, Carlos. Sí, Estábamos sí. Fuera no había absolutamente nadie. Tú, yo, Miche y los 2 perros. Y yo creo que todos reaccionamos igual, ¿eh? Todos nos quedamos mirando fijamente hacia qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, porque no sabíamos, estaba todo a oscuras. Y es que el perro se quedó mirando y claro, al sonar los 3 golpes ahí nos dimos cuenta de que algo, no sabemos qué, estaba intercediendo ahí. Había cámaras. Y las cámaras estaban colocadas apuntando a Josefina. Los 3 golpes no aparecen en la cámara. Es decir, nadie que pueda producir esos 3 golpes, sí el sonido, pero Josefina parece que no intercepta bien ese sonido. Es decir, tú continúas hablando y no reparas en esos 3 golpes. Bueno, en el momento es cierto que lo escuchamos allí, pero no... Yo luego pregunté por walkie, creo recordar, dije, ¿habéis sido vosotros? Porque muchas veces, claro, no sabes en ese momento si han sido o no, y cuando ya Carlos, no, el perro ha reaccionado tal, ya entonces fue, digamos, a posterior, cuando sí dijimos, vale, pues entonces no ha sido algo físico, por decirlo así. Vamos a volver a escucharlo, si os parece bien. Por favor, compañero. Nadie quiere hacerte daño, Alejandro. ¿Sigues aquí todavía? ¿En esta casa? Y 3 golpes, quizá como tantos que la familia oye, intercepta, interpreta, detecta, siente. No sé si esto es habitual, Javier, Esther. Sí, los golpes, como te decía antes, no tan evidente como estos, tan fuerte no. De hecho, cuando suceden estos golpes, recuerdo que arriba mi madre decía que estábamos haciendo que se oían que se oían mover los muebles. El niño que estaba arriba dijo, mamá, abuela, nos están destrozando la casa por los ruidos que escuchaban. O sea, ellos escuchaban todavía mucho más ruido de lo que realmente nosotros estábamos percibiendo en la zona de abajo. Abajo no se escuchaba nada. Y ellos, sin embargo, arriba le dijo a mi madre, nos están destrozando la casa. También después de la investigación recuerdo que una noche también entró el perro a la casa, se acostó, no había manera de echarlo aquella noche y a mí me despertaron movimientos de cama. Y justo también volví a escuchar esos ruidos en la casa de arriba, justo arriba en el salón. Y justo cuando se escucharon esos ruidos, el perro entró al dormitorio, quiso salir de la casa con un miedo terrible, que quería salir. Salió despavorido para afuera porque es que no quería estar dentro de la casa. Y era también un ruido muy similar al movimiento de muebles y... Estamos hablando de un lobo checoslovaco. Sí, es grande. Que es un perro grande. Ajá.
es lo más parecido a un lobo que nos podemos echar a la cara, dicho así a voz de pronto. Además que intimida, es un perro que impone mucho respeto. Y sin embargo, la actitud de este animal, con su potencial y con su portentoso físico, porque lo tiene, no vale de nada. Algo ocurre que el animal no entiende, se asusta. Bien, estaba claro que allí ocurría algo. En esa zona del pasillo, insisto, bueno, parece confluir una serie de acontecimientos no del todo explicables. Volvemos a poner cámaras, volvemos a poner, a varios familiares, a ver qué ocurre, ¿no? Y tratamos de hacer una prueba. Yo recuerdo que propuse la prueba de vamos a poner a Esther en la habitación de los niños, mirando hacia el pasillo, y a Josefina justo a la entrada de la habitación del matrimonio, mirando a la habitación de los niños, ¿no? Frente a frente, con un largo pasillo de por medio y las diferentes entradas a las diferentes estancias. Bien, una cámara apuntando a una, la otra a la otra, miradas, cámaras cruzadas, dispositivos cruzados, y de nuevo golpe, y de nuevo el golpe. Vamos a escucharlo. Da un golpe como este. Si es que no, da 2 golpes como este. Vuelvo a preguntar. ¿Había anoche alguien fuera en el salón caminando o haciendo ruido? Un golpe. Da un golpe como este. Si es que no, da 2 golpes como este. Vuelvo a preguntar. ¿Había anoche alguien fuera en el salón caminando o haciendo ruido? Un golpe. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. Puede ser más o menos, yo no sé, si algo, bueno, poco esclarecedor, desde luego. Golpes, ruidos, puertas que se abren, y ahora vamos a escuchar algo que tú interpretabas como una puerta, Carlos. Me da la sensación de que sí. Yo quizá sí, no, y vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. Pero es que la propia familia es lo que escucha día a día. Golpes, ruidos, puertas que se abren y se cierran. Además que fue una decisión acertada por tu parte de hacer esa prueba, porque ya la hicimos anteriormente en la planta de arriba, en la planta del cuarto de Javier, donde Josefina vio a ese hombre. Sí es cierto que en una segunda visita que realizamos al lugar, ella describe la presencia de un hombre como vestido de militar, que no sabía. Ella decía que creía que era de la familia, ¿verdad? Sí, en la segunda visita, en el dormitorio de la hermana, que está justo, digamos, enfrente del de Javier. La primera vez que entramos no vi nada, pero la segunda vez que entramos había un hombre, joven de hecho. Yo se lo describí a la familia, me dijeron que exactamente, porque yo lo vi bastante antiguo, no sabían muy bien si podía ser o no. Se me vino un nombre en ese momento. Y quizás sí que ya me daba la sensación de que era de la familia, pero bueno, quizás llevaba ahí tanto tiempo que él mismo se sentía parte de la familia. Quizás sí que era alguno de los que ha comentado antes Javier, que podía ser alguno de los que se habían suicidado en la época de la guerra civil, que tendría su aquel. Pero después, por ejemplo, ese hombre no, digamos que se quedaba ahí, no confluía con el resto de presencias, ni se movía por el resto de la casa.
que sí que lo hacía el hombre que vimos en el dormitorio de Javier. Decía que era acertada porque incluso viendo ella esa presencia, realizamos pruebas con grabadora, no se registra nada aparentemente, y es curioso porque las 3 parafonías que se han recogido han sido justamente en pruebas donde, Esteban, nos comentaste que hiciéramos eso, que era justamente entre el cuarto de los niños, donde ahora hacen vida la familia, y el cuarto donde Javi le tocaron los pies. Que ahí, si en el techo pusiéramos, para que los oyentes se hagan un poquito, visualicen, si pusiéramos un cristal en el techo, justo arriba se encuentra la escalera donde Javi también ha oído cosas, y justo arriba se encuentra el pasillo donde él también nos comentó que una noche escuchó al padre, creía que era el padre que había paseado por allí, y al salir pues no había nadie, ¿no? Hay un sonido, hay un registro, tú interpretas que es una puerta. Que los oyentes Yo desde luego no creo que sea una... Personalmente no, incluso me atrevería a decir que de ser un registro o una prueba válida, yo me atrevería a decir que es más parecido a una voz que a una puerta, ¿eh? No sé, vamos a escucharlo. Hablabas de una puerta, nuestros amigos que opinen, yo personalmente que lo mismo sí. Yo no sé si los que viven allí conocen o identifican el sonido como una puerta. No se asemeja a ninguna de las puertas que... De hecho, la única que hace ruido, se lo comenté a Carlos, que era la de la cena, no hace ese ruido. Más, yo lo identifico, estoy más con Esteban en que puede ser... Parece una voz. Era la sensación que a mí me daba porque tras analizar ese pequeño audio que justamente sale cuando en la prueba de aislamiento que realizas comentas que tienes la sensación de que hay alguien en el pasillo, al yo creer que ese ruido puede ser de una puerta, yo voy a la planta de abajo días después y en la puerta del trastero hago una prueba para ver si se asemeja a lo que yo estoy escuchando, pero ya sabemos que cada uno puede interpretar a su manera. Esto es muy subjetivo. Totalmente. Es muy subjetivo. De todas maneras, dejamos la invitación abierta para que nuestros amigos, bueno, lancen también su opinión. Redes sociales y el teléfono que suena otra vez. Redes sociales, @MisterioRed para Twitter, MisterioRed para Facebook. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Nuestro WhatsApp 617715353. La página web misteriored.com, formulario de contacto, si queréis comentar, si queréis opinar sobre qué puede ser ese sonido o sobre cualquier otra cosa, si queréis contarnos también alguna experiencia o si queréis compartir cualquier historia, claro que sí. Vías de contacto siempre disponibles y desde luego ya arranca la 5ª temporada y no podía ser de otra manera que estaremos muy atentos a cualquier comentario que nos vaya llegando de todos nuestros amigos. La conclusión de todo esto es que tras nuestra visita aquello parece acrecentar y a mí me gustaría saber cuál es la situación actual. Pues como te decía, la última experiencia que tuve fue bastante no sé, clara, ¿no? Aquella noche que siento que me mueve en la cama, me despierto, escucho seguidamente los movimientos arriba en el salón. Automáticamente el perro entra, quiere salir a la calle y la verdad que eso resume un poco lo que ahora mismo vivimos, ¿no? También podrá decirte qué es lo que... pero yo creo que es acrecentado. Bueno, yo lo que noto después de la visita es que antes escuchaba ruido, a lo mejor esporádicamente, 2 veces en semana, 3, no sé decirte, pero esporádicamente, no era todos los días. Pero después de venir ustedes, pues... es prácticamente todos los días. Yo ya me habitúo un poco a los ruidos de todo, pero sí que se escuchan más. Y los niños así también lo manifiestan, sobre todo el mayor, decías. Sí. Bueno, pues esperemos que encontréis, mejor dicho,
algún bálsamo para esto. Josefina, yo sé que quiere echaros una mano en este sentido y desde luego nosotros estaremos muy atentos en todo lo que podamos hacer. Nos queda todavía... Hay que decir que hay muchos registros que no se han localizado porque hay mucho material que todavía no se ha analizado. Es que no ha habido tiempo físico. Hemos estado allí unas 3 o 4 ocasiones. Sí. No se ha podido analizar de forma intensiva todo el material, sobre todo de cámaras. Claro, es que aún queda todavía, ya que tenemos focalizado un poco el lugar donde se manifiesta la mayor parte de los fenómenos y que así la familia nos lo comenta, tenemos que seguir indagando ahí, tenemos que seguir analizando pruebas y ya Josefina, de manera un poco más privada, le ha dado una serie de pautas a la familia y después de eso volveremos a ir para ver cómo sigue el lugar y según eso pues ya veremos cómo vamos prosiguiendo. Estaré muy atento, seguiré la situación de cerca y espero que todo se solucione y que llegue a un buen puerto, desde luego, por lo menos por tranquilidad a la familia. Javier, gracias. Muchas gracias a ti, Esteban, y mucha suerte en esta nueva temporada. Muchísimas gracias, Esther, gracias. Muchas gracias. Carlos, ¿qué te iba a decir? Nos vemos pronto, gracias. Gracias, un placer. Josefina, muchísimas gracias. Encantada, Esteban, como siempre.